Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. (1) Las consagraciones de 1988 son moralmente injustificables. A pesar de los años de propaganda de la FSSPX, las cartas de correspondencia entre Monseñor Lefebvre y Roma verifican que el Papa le ofreció a Lefebvre un obispo elegido dentro de la FSSPX y una fecha fija para la consagración antes de las consagraciones ilícitas de 1988. Como verá a continuación, todo esto fue verificado por escrito a Lefebvre por el cardenal Ratzinger en una carta del 30 de mayo de 1988. Esta carta es crucial porque confirma la promesa del Papa de un obispo y le da a Lefebvre una fecha fija del 15 de agosto para la consagración. Lefebvre simplemente tenía que esperar unas semanas más para conseguir un obispo para la fraternidad. De hecho, contrariamente a las afirmaciones de muchos seguidores de la FSSPX de que Roma no tenía intención de darle nunca un obispo y estaba esperando a que muriera. El padre Bisi, fundador de la FSSP, confirmó más tarde con el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en una reunión en 2015, que no solo el Vaticano estaba dispuesto a darle a la FSSPX un obispo, sino que Ratzinger le dijo que el mismo Papa Juan Pablo II estaba dispuesto a hacer las consagraciones con Lefebvre para ayudar a sanar la división entre la FSSPX y Roma. En la teología moral católica, y en el sentido común, no se puede moralmente tomar los medios extraordinarios cuando se ofrecen los medios ordinarios para hacer algo. Al consagrar 4 obispos contra la voluntad directa del Papa, aunque éste haya accedido a conceder un obispo para la fraternidad, las acciones de Lefebvre fueron análogas a las de un hombre que robó 4 panes después de que el panadero le ofreciera uno. La FSSPX consagró también a un 5º obispo el 28 de julio de 1991 en São Fidélis, en Río de Janeiro. ¿Fue esta 5ª consagración un caso de necesidad o simplemente un caso de conveniencia? Lefebvre y su fraternidad acabaron consagrando 5 obispos en total y no solo uno, como había pedido originalmente Lefebvre. Durante cada ceremonia sagrada de consagración, mintieron en la parte del ritual que pregunta si el obispo consagrante ha recibido el mandato papal necesario. Lefebvre y sus obispos respondían afirmativamente con un sí, a pesar de no tener el mandato necesario. Una grave mentira, y lo que es peor, estaban en el contexto de la más sagrada liturgia. Si se lee la correspondencia entre Lefebvre y Roma durante el año anterior a las consagraciones ilícitas, no se tiene la impresión de que un agresor injusto ataca a Lefebvre, como afirma la FSSPX. A continuación se presentan algunos extractos relevantes de la correspondencia de Roma con Lefebvre. Por razones prácticas y psicológicas, la consagración de un miembro de la fraternidad como obispo parece útil. Por eso, en el marco de la solución doctrinal y canónica de la reconciliación, proponemos al Santo Padre que nombre a un obispo elegido en el seno de la fraternidad. Protocolo de Acuerdo del Vaticano con Lefebvre, 5 de mayo de 1988. Lefebvre firmó el protocolo el 5 de mayo y al día siguiente se retractó de su firma, diciendo que no confiaba en el Vaticano. El anuncio público de la reconciliación de la fraternidad con la Iglesia fue entonces aplazado. Como estas intenciones contrastan profundamente con lo que usted acordó durante nuestra conversación del 4 de mayo y firmó con su nombre en el protocolo de ayer, deseo informarle que la publicación del comunicado de prensa debe ser aplazada. Carta del cardenal Ratzinger a Monseñor Lefebvre, 6 de mayo de 1988. Incluso después de que Lefebvre retirara su firma del protocolo del 5 de mayo, el Papa confirmó su promesa de un obispo a la FSSPX y les dio una fecha fija por primera vez. El Santo Padre confirma lo que ya le había indicado en su nombre, es decir, que está dispuesto a nombrar a un miembro de la fraternidad como obispo, como se describe en la parte 2, sección 5, párrafo 2 del protocolo, y a acelerar el proceso habitual de nominación, de modo que la consagración pueda tener lugar el día de conclusión de este año mariano, el 15 de agosto. Usted recientemente anunció nuevamente su intención de ordenar 3 obispos el 30 de junio con o sin la aprobación de Roma. Es necesario que en esta carta, usted declare claramente que renuncia a la idea, y que se pone en plena obediencia a la decisión del Santo Padre. Cuando se considera el contenido positivo del acuerdo al que la benevolencia del Papa Juan Pablo II nos ha permitido alcanzar, no hay proporción entre las últimas dificultades que usted expresó y el daño que se causaría ahora por una ruptura con la sede apostólica por parte de usted, solo por estas razones. Carta del cardenal Ratzinger a Monseñor Lefebvre,
30 de mayo de 1988. A la FSSPX le gusta difundir la información errónea de que el Vaticano le dio a Lefebvre múltiples fechas y se retractó cada vez. La realidad es que Lefebvre había amenazado con consagrar obispos en 4 fechas diferentes durante el año anterior, pero el Vaticano nunca había aceptado ninguna fecha porque primero querían llegar a un acuerdo doctrinal con Lefebvre para ver exactamente dónde se encontraba. Esta condición preliminar para conceder obispos se logró durante el protocolo del 5 de mayo. Es notable que incluso después del cambio de postura de Lefebvre después de firmar el protocolo del 5 de mayo, Roma todavía le ofreció un obispo de entre sus propios sacerdotes y una fecha oficial por escrito, que era el 15 de agosto. Lefebvre simplemente tuvo que retractarse de su plan de consagrar 4 obispos en una fecha no permitida por el Santo Padre. La providencia de Dios había intervenido en el momento más crucial. Lefebvre iba a conseguir un obispo. Solo tenía que confiar un poco más en la providencia de Dios y esperar 6 semanas para verificar la promesa del Papa. La tradición habría ganado legitimidad dentro de la Iglesia y no habría sido tachada de cismática y desobediente. Los apologistas de la FSSPX a menudo replican que un obispo simplemente no era suficiente. Sin embargo, Monseñor Feli declaró una vez a un grupo de seminaristas de la FSSPX que la sociedad podía funcionar técnicamente con un solo obispo. Por muy cansado que esto pueda resultar para ese obispo, surge la pregunta, si la FSSPX hoy, que es mucho más grande que en 1988, podía funcionar con un solo obispo, ¿por qué no pudo hacerlo en 1988? Actualmente, la FSSPX se ha reducido a solo 2 obispos y todavía puede funcionar. Lefebvre podría haber elegido un obispo y luego trabajar para conseguir más obispos a medida que pasaba el tiempo. Muchos otros obispos estaban esperando y dispuestos a ayudar a la FSSPX tan pronto como el movimiento tuvo el sello de aprobación del Papa, pero se distanciaron del movimiento después de las consagraciones ilícitas. El cardenal Gantín, prefecto de la Congregación para los Obispos, le advirtió formalmente que estaba a punto de incurrir en excomunión automática. El Papa también envió una carta personal a Lefebvre en una última súplica para evitar su excomunión. Con corazón paternal, pero con toda la gravedad que exigen las circunstancias actuales, os exhorto, reverendo hermano, a no emprender una vía que, si se persiste, solo puede aparecer como un acto cismático, cuyas inevitables consecuencias teológicas y canónicas conocéis. Os invito vivamente a volver, con humildad, a la plena obediencia al vicario de Cristo. No solo os invito a ello, sino que os lo pido por las llagas de Cristo Redentor, en nombre de Cristo que, en vísperas de su pasión, oró por sus discípulos, para que todos sean uno, Juan 17, 20. A esta petición y a esta invitación uno mi oración diaria a María, Madre de Cristo. Querido hermano, no permitáis que el año dedicado de modo muy especial a la Madre de Dios traiga otra herida a su corazón de madre. Carta del Papa Juan Pablo II a Monseñor Lefebvre, 9 de junio de 1988. No fue el propio Lefebvre quien escribió una vez: la característica de los liberales es el rechazo de la autoridad, ya sea la autoridad de la verdad dogmática, de la ley divina o la autoridad eclesiástica. Le destronaron, página 14. Las acciones de Lefebvre no parecen estar llenas de fe y confianza en Dios. ¿Olvidó que es la Iglesia la que nos salva y no nosotros los que salvamos a la Iglesia? ¿Cómo condena ahora la FSSPX a Monseñor Williamson y a los diferentes grupos de la resistencia por consagrar obispos bajo el principio de necesidad, cuando están haciendo lo mismo que Lefebvre? ¿En los juicios de quién debemos confiar subjetivamente, en los de la FSSPX o en los de la resistencia? ¿Cómo se sabe si las acciones de Lefebvre son correctas? ¿Tenían razón en 1988 o en las hermosas palabras llenas de fe que escribió 3 años antes de las consagraciones ilícitas? Se ha dicho también que después de mí, mi obra desaparecerá porque no habrá ningún obispo que me sustituya. Estoy seguro de lo contrario, no me preocupa. Puedo morir mañana, pero el buen Dios resuelve todos los problemas. Se encontrarán en el mundo suficientes obispos para ordenar a nuestros seminaristas, esto lo sé. Aunque en este momento él se mantenga callado, uno u otro de estos obispos recibirá del Espíritu Santo el valor necesario para levantarse a su vez. Carta abierta a los católicos confundidos.